Hola, soy Juan Arroyo y esto es DITE, Diálogos para la Transición Energética. Hoy tengo el gusto de estar hablando con Diego Roger y Rubén Fabricio. Diego Roger es director por la Secretaría de Energía en la empresa nuclear de Oxitec y fue director de Biocombustibles de la Nación. Es politólogo por la UBA, está cursando un doctorado sobre el rol de la energía en los procesos de desarrollo en la Universidad de Quilmes y tiene 2 maestrías en temáticas de ciencia, tecnología y sociedad. Es experto en sector energético, desarrollo industrial, ciencia y tecnología y políticas para el cambio estructural. Por otro lado, Rubén Fabricio es, desde el año 2016, director de CIPIBIC, la Cámara Industrial de Proyectos de Ingeniería y Bienes de Capital, y además dirige la revista Industrializar Argentina desde el año 2007. Es ingeniero electrónico por la UBA y es experto en industria y tecnología. Bueno, gracias Diego y Rubén por recibirnos aquí en CIPIBIC. Gracias por la invitación a participar del ciclo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer, el gusto es mío. Y bueno, les comento, como ya habíamos estado hablando antes, en este proyecto nos hacemos una pregunta central y es ¿cómo podemos financiar la transición energética en Argentina? ¿Y por qué es que nos hacemos esta pregunta? Bueno, porque entendemos que el financiamiento es una de las barreras principales que tenemos para una transición energética que sea sostenible en Argentina. Y si profundizamos en esto hay como mucha tela para cortar, ¿no? Porque, primero, ¿qué significa que la transición sea sostenible, ¿no? ¿Qué condiciones tienen que darse para que así sea? ¿Cómo juega el financiamiento? ¿Da lo mismo de dónde viene el financiamiento? Bueno, quisiera agarrar todas estas piezas del rompecabezas y empezar a ponerle un sentido a todo y poder entender un poco cómo armar estas piezas entre transición energética, desarrollo, financiamiento, para poder empezar a pensar un sendero de transición energética sostenible en Argentina. Y me gustaría empezar con vos, Diego. Vos hace varios años que venís estudiando a la transición energética como un vector para el cambio estructural y como la gran oportunidad de desarrollo para un país con nuestras características. Me gustaría empezar entendiendo eso, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio estructural y por qué es la transición ese gran vector? Nunca resulta corto hablar de estos temas. A ver, muy simplificadamente, la energía es vector evolutivo de la humanidad. Lo que nosotros llamamos desarrollo modernamente, que la teoría económica llama desarrollo, es complejidad. La complejidad se construye, o sea, la organización, ¿no? Se construye en contra de las tendencias naturales de la entropía, ¿no? Que es al desorden. Eso se hace obteniendo energía, generando desorden fuera del sistema que genera el orden y construyendo complejidad. El salto evolutivo de la humanidad, digamos en términos de complejidad grande, fue a partir de la revolución industrial. ¿Por qué? Habitualmente se hace énfasis en la industrialización, pero la industrialización es un intermediario. Tiene que ver en lo fundamental con la introducción de las energías fósiles, el carbón, después el petróleo y la electricidad como un primer vector, un par de siglos después casi. ¿Por qué fue significativo esto, digamos, y por qué se habla, digamos, en los idearios, en los libros de historia, el momento del take-off, y se lo relaciona con la máquina de vapor? Bueno, porque justamente es la máquina que logró capturar la productividad de la energía fósil y transferirla a la sociedad mediante movimiento. Y con ese movimiento, bueno, ya es historia conocida, ¿no? Se impulsó la revolución textil, se impulsaron los ferrocarriles, se impulsaron los barcos de vapor, multiplicando la productividad social. Entonces, cada transición energética ha implicado una reconfiguración de las relaciones sociales en torno al modo en el cual se explota y se distribuye energía. Esto, digamos, desde las sociedades cazadoras-recolectoras a las agropecuarias, a las que dependen de la energía fósil, ¿no? Han sido cambios gigantescos. Los cambios tecnológicos asociados han implicado cambios en los complejos industriales. Esos complejos industriales son la espina dorsal sobre la cual funcionan las sociedades desarrolladas. Uno no tiene más que ir a recorrer, por ejemplo, la última gran transición entre fines del 19 y principios del 20, mirando en los grandes países, que va a ver que aparecen los grandes
imperios industriales, por un lado relacionado con la energía, por otro lado relacionado con los bienes de capital, que es la máquina, es el mediador, digamos, son quienes construyen las máquinas que permiten transferir esta productividad social, y es el mediador en esta reorganización social, ¿no? Entonces, cada transición energética es un cambio estructural, en el sentido de que reordena todas las relaciones sociales, empezando, si se quiere, de lo básico, de las fuentes desde las cuales se va a extraer energía, distribuirla, usarla y procesarla, pero también cambia las tecnologías con las cuales se realiza esto. También cambian las relaciones sociales en lo que son activos estratégicos, cambia y ha cambiado, digamos, las formas, digamos, sociales de apropiarse y transformar estos recursos, y cambia también la distribución de las sociedades en función de las intensidades energéticas, disponibilidades, entre otros elementos. En consecuencia, hoy día lo que afrontamos es un cambio de largo aliento que va a reestructurar, digamos, no solo Argentina, sino el mundo, pero, digamos, es un momento significativo con la aparición de tecnologías que tienen un siglo, por lo menos, de sobrevida para adelante, y quienes manejen, digamos, y armen políticas adecuadas para tomar esta oportunidad, digamos, como una palanca, digamos, son los actores que van a tener preponderancia el próximo siglo, es tan simple como eso. En eso, obviamente, tiene una suma importancia la existencia de estrategias nacionales basadas en recursos, necesidades, capacidades, cosas que vengo repitiendo como un mantra. Repetirás como si nunca lo hubieras dicho. ¿A qué te referís con...? O sea, estás hablando como de alinear patitos, básicamente. Sí, bueno, básicamente como si uno mira la bibliografía, digamos, de discusión económica abstracta respecto al desarrollo, digamos, se matan diversas escuelas respecto a cuál es el camino, cuál es la política y demás. Ahora, si uno va a casos históricos, va a ver que en general se usan muchas de las políticas que no se recomiendan de la bibliografía del mainstream de la economía, y que, por otro lado, cada recorrido ha sido único, ¿no? Y ese recorrido es único porque parte, digamos, de una ubicación de un país en el mapamundi y en las relaciones de poder de ese momento, un conjunto de recursos. No sé, Alemania tenía carbón y acero, bueno, Estados Unidos tuvo todo, entonces ha recorrido todo, ¿no? Gran Bretaña, bueno, tenía proyección naval, pero, digamos, golpeó primero en términos de liberar cierta fuerza productiva, y por supuesto tenía carbón, que es lo que empujó la cuestión, ¿no? En las transiciones energéticas son igual, uno tiene que ver, digamos, qué recursos tiene, qué dominios tecnológicos, cuáles son las problemáticas que resultan restrictivas para las estrategias que uno quiere implementar, y pensar un norte que alinee los recursos naturales que uno tiene con las capacidades industriales, científicas y tecnológicas, en términos de que no quede muy lejos el tranco, y si queda lejos el tranco, ver cómo voy haciendo una escalera, ¿no? Pues el desarrollo, justamente, una de las cosas que es continuidad en política, construir sobre lo anterior, y bueno, y darse un rumbo en ese sentido que va a ser de décadas. Ese es el otro gran desafío, ¿no? Y ahí me gustaría puntualizar en la cuestión de las capacidades, ¿no? Cuando uno mira qué capacidades tenemos y hacia dónde puede ir este proceso de, entre otras cosas, cambio tecnológico, se hace la pregunta de, bueno, ¿qué posibilidad tiene Argentina de insertarse en algunos de estos nichos estratégicos de una forma inteligente? Bueno, ustedes hace varios años se han conocido trabajando justamente en la Cámara de Bienes de Capital, estudiando la cadena de valor eólica. Me gustaría entender un poco qué aprendieron en ese análisis y qué identificaron que Argentina tendría para ser parte de ese proceso, qué tenía en su momento y qué tiene ahora, digamos, también qué cambió desde que empezaron a hacer esos análisis hasta ahora. Quien quiera empezar. Yo, permitime. Retomo lo último que dijo Diego. Vos preguntaste cómo se desarrollaron los países, aparte de los recursos naturales. Creo que lo fundamental es una decisión política de la clase dominante de cada país, que decidió tener un norte y hacer un camino. Yo creo que esa es la principal dificultad de la Argentina. En Argentina tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos, tenemos recursos tecnológicos, pero lo que ha fallado siempre es la continuidad de las políticas, y hoy está cuestionada la transición energética por el actual gobierno, está cuestionado el cambio climático, está cuestionado la necesidad de industrializar la Argentina, digamos. Entonces, digamos, es difícil en ese contexto
un planteo como el que hizo Diego, el devenir histórico de los países, cómo se desarrollaron, digamos. Así que ese es el primer análisis. Está cuestionada la transición energética, digamos, es necesaria la transición energética. La Argentina es difícil pensarse a 50 años, ¿no? Pensar una estrategia nacional en lo que fuera. Hoy la política mira la coyuntura, entonces en ese escenario se hace más difícil aún todo. Y eso se conjuga con lo que decía Diego antes, de que una política de transición energética mira décadas hacia adelante. Claro. Y a Argentina le cuesta mirar en un par de años. Exactamente. Y en ese sentido, ¿cómo eso se relaciona con la posibilidad de desarrollar las capacidades nacionales del país? Digamos, esa quizá falta de continuidad o de horizontes en el largo plazo. O de visiones contradictorias, ¿no? Porque lo hemos visto en los últimos años, preguntar sobre el tema eólico, y bueno, hubo una ley nacional, se votó en el Senado, la instrumentación digamos, en el Senado fue lo último que se trató, digamos, entró por él. Tuvimos una ley en 2015, tuvimos un programa Renovar durante el gobierno de Macri, que apostó a integrarse a las cadenas de valor globales, no apostó al desarrollo tecnológico propio, ¿no? Entonces, lo que se logró en ese momento fue una armaduría de partes y componentes importados. Ese modelo era con equipos importados, con tarifas en dólares, con financiamiento de las agencias de exportación de los países con tecnología propia. Ese modelo fracasó, lo que quedó de eso, han salido estudios, dictámenes recientes de la Auditoría General de la Nación cuestionando fuertemente los miles de millones de dólares que se pusieron en avales, garantías. Bueno, ese modelo fracasó. No hubo un programa nacional de desarrollo tecnológico. Los tecnólogos que existían en ese momento se debilitaron fuertemente y hoy podríamos decir que no tenemos tecnología propia. En ese momento, digamos, había como un incipiente desarrollo en tecnólogos y demás, pero por ahí no estaban parados de la mejor forma. Como para competir de igual a igual con alguien que te viene con el financiamiento y que te viene con la tecnología y que te puede ofertar un precio bajo. En ese contexto, ¿cómo se puede pensar alguna política pública para poder equiparar un poco la cancha y que puedan jugar también y que la transición sea también, ¿no? como ese vector para promover lo que vos ya tenés desarrollado, por más que no compita de igual a igual con el que viene de afuera? Sí, de igual a igual no competís, porque atrás de esos tecnólogos extranjeros tenés 40 años de historia de desarrollo, tienen escala, han hecho optimizaron sus equipos, bajaron costos, digamos, probaron su tecnología. Bueno, es difícil, y siguen teniendo el apoyo de sus agencias de exportación para financiar e ingresar a otros países. Lo que se necesitaba, Diego lo escribió, CIPEVIC lo presentó, se desarrolló un proyecto con el ecosistema eólico nacional, donde había una estructura de fideicomiso para financiar y desarrollar en una escala creciente, con mejora de costos, mejora de reducción de precios, aumento de la capacidad instalada, de los megavatios generados, con alta integración nacional. Eso está escrito, está desarrollado, pero no hubo políticas públicas que se orientaran en ese sentido. La solución pasa por un camino como ese, digamos. Instrumentos financieros, creativos, porque la Argentina no tiene financiamiento para proyectos de desarrollo tecnológico de componente nacional. En ese sentido, Brasil lo ha tenido, ha anclado fabricación en su propio país, le ofrece al tecnólogo extranjero instalarse en su país para desarrollar la cadena de valor, porque tiene un financiamiento como el BND, es el FINAME, que Argentina decidió no tener hace ya casi 30 años. Tiene como gran diferencia, se me ocurre, financiamiento y escala tiene Brasil, y quizás trayectoria en hacer algo
durante más años seguido que nosotros. Un rumbo, sí. Un rumbo. Nosotros lo ha hecho en nuclear, lo ha hecho en petróleo, lo ha hecho en offshore, siempre empezando después que Argentina. Argentina ha sido pionero tecnológico en todos estos rubros energéticos. Brasil arrancó mucho después, pero han sido consistentes, consecuentes y con las herramientas de financiamiento. Entonces hoy avanzan en todos esos terrenos que Argentina viene corriendo de atrás y en algunos casos retrocediendo. En rigor, solo en nuclear quedamos adelante. Claro. Habiendo arrancado adelante con todas las temáticas, ¿no? Nosotros teníamos tecnólogos, ellos no, pero nosotros... Cuando sí teníamos tecnólogos es... El tecnólogo es, digamos, es el desarrollador de la tecnología y fabricante. En el caso de un aerogenerador estamos hablando, ¿no? Porque haciendo foco en la eólica, por ejemplo, digamos, en la práctica a la hora de desarrollar un parque, los actores que juegan ahí están insertos en una cadena de valor global y viene con su paquetito armado, digamos, viene a licitarte un proyecto y viene con el financiamiento, con todos los incentivos que les promovieron desde su país, viene con la tecnología y vos ahí mucho para meterte no tenés. Vos mencionabas el caso de Brasil que decís, bueno, instalate acá y a cambio te pido que desarrolles proveedores locales o te doy un acceso a financiamiento preferencial para que hagas eso. Acá sin tener un financiamiento de ese porte, ¿podríamos hacer algo parecido? Por ejemplo, ¿se intentó hacer algo parecido y fue distinto? ¿Cómo fue la historia más acá? Se intentó, a ver. En la Argentina se hizo en el 2009 el programa GenRen, que lo lanzó en ARSA, que licitó una serie de parques que también fracasó porque se construyeron muy pocos, apenas 4 parques ahí en Patagonia Norte. En su momento hizo Lux y Geneia, en su momento era en Gasud, después fue Geneia la empresa. Y los primeros parques se hicieron con dinero del Banco Nación. Dinero del ANSES, financiado, administrado por el Banco Nación. Eso se hizo con equipamiento importado, básicamente, excepto algún transformador y el alambre perimetral. Fue todo importado, pero se hizo con fondos, ya te digo, del ANSES, porque digamos, había que demostrar en su momento el ministro de Debido, había que tratar de que no fracase completamente el programa. Pero ahí, digamos, al faltar la herramienta financiera, no se pudieron concretar los parques más allá de esos 2, pero obviamente despreciaron el contenido nacional. Después de muchos años, 2016, arrancó el Renovar con esto que te digo. Si nunca se intentó otro mecanismo como el que te comento yo del ecosistema eólico que desarrolló Diego. ¿Y en qué consiste más o menos ese ecosistema eólico? ¿Cómo lo pensaban en su momento? Te vuelvo un paso para atrás, porque sí. Hay que entender un par de cosas para que se entienda de qué va el tema. La energía con contratos a término, o sea que vos te comprometés a vender una determinada cantidad de energía a un comprador que te la paga a X dinero por tanto tiempo, es esencialmente un negocio financiero. Sí. ¿No? Entonces, por un lado está lo que es el negocio financiero y por otro lado está el proveedor de equipo que es negocio industrial. Entonces, el arte, si vos querés desarrollar una industria, el arte consiste en transformar un negocio financiero en uno productivo. Es esa, digamos, el dilema de la política, ¿no? Renovar básicamente fue un mecanismo de captura de renta transferido vía mecanismo financiero. O sea, primó lo financiero y no se pudo torcer, digamos, esa voluntad de energía respecto de meter megavatios, pero que al final del día es un negocio financiero que justamente cuando se cayó es porque falló el mecanismo de financiamiento externo. Eso lo muestra a las claras, ¿no? Entonces, primero, si vos querés hacer política industrial, tenés que contar con financiamiento. Segundo, tenés que poder redirigirla. Pero tercero y fundamental, ese financiamiento tiene que estar ordenado a la valorización del ciclo industrial, ¿no? ¿Qué querés decir con eso? Y que justamente el que tiene que poner, digamos, los requisitos de cómo va a funcionar el mecanismo financiero y lo que va a remunerar y pagar y demás, es sobre el norte de tu política industrial.
Entonces vos vas a tener variables de mercado con las cuales vas a competir, si vos vas a colocar un título para financiar, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez, digamos, los parámetros de ese título tienen que permitir, digamos, absorber ciertos sobrecostos que vas a tener inicialmente, ¿no? Pero a su vez pagar, digamos, poder capturar ahorro interno, porque justamente Argentina tiene esa naturaleza, ¿no? Tiene restricción con los financiamientos, pero tiene una cantidad enorme de lo que se llama habitualmente fuga, es ahorro en dólares que sale de los circuitos bancarios. ¿Sí? Sí, colchón, fuga. Miles de millones. Digo, vos podrías financiarte, digamos, y ahí vamos a lo que preguntaban al ecosistema, localmente vía mecanismos financieros y ponés los mecanismos de reaseguro. En rigor de verdad, digamos, hace 20 años más, digamos, que funciona así el día a día del mercado energético. Pues Gamesa, el que termina pagando todos los contratos, las garantías son siempre con Gamesa. Se dice que Gamesa es mal pagador, pero al final del día siempre es Gamesa el garante, ¿no? Entonces no sería muy distinto de lo que funciona como el estado del arte. Pero sí hay que redirigir, digamos, hacia un sendero de escalamiento de capacidades industriales en los cuales vos vas a tener un punto de partida que hoy día te da, digamos, un estado del arte de la tecnología y un precio que vos vas a tener que tratar de bajarlo, como hacen todos, vía mecanismos de subsidiar tasa o alguna otra herramienta. Y la otra ventaja que tiene el país es que podés localizar parques donde haya alto factor de capacidad, de modo que no te pegue tanto, digamos, en precio, ¿no? Y bueno, y después es un camino en el cual a medida que vos haces megavatio, ganas aprendizaje, bajás costos, mejora la fiabilidad de los equipos, va bajando el costo de la energía. Pero es un recorrido a hacer. Básicamente la propuesta tenía que ver con eso. Un escalamiento incremental de capacidades, inversión en desarrollo tecnológico, un mecanismo recursivo de financiamiento y rápido que permita hacer una suerte de acumulación originaria para escalar, digamos, un tecnólogo nacional que en el transcurso de una década te ponga en el estado del arte en términos, digamos, por lo menos de precio, ¿no? Contando con la ventaja logística siempre tenés algún margen. Ahí hay dos cuestiones. La primera, la que mencionabas respecto al precio. Siempre hay una tensión quizás a veces entre quien diseña la política energética y quien diseña la política industrial. El que hace la política de energía quiere energía lo más barato posible y lo más rápido posible, y el que hace la política industrial dice, bueno, trata de que esto me induzca de alguna forma el desarrollo de capacidades. En esa tensión a veces, bueno, se dirime según el funcionario de turno o según las condiciones del contexto, según qué actores hagan más lobby o no para poder diseñar esa política pública sin ese rumbo claro, eso claro está. Pero se me ocurre que de alguna forma eso que vos planteás debería convivir con el estado del arte, es decir, con que sigan entrando proyectos como siguen entrando, o eso vos cómo lo pensás. No son excluyentes, son en función de las necesidades del país, ¿no? Justamente esto tiene que encajar en una política de largo plazo de transición y demás. Pero digamos, hay un temita que es importante rechazar, ¿no? El subdesarrollo consiste en eso, ¿no? En tomar decisiones de largo plazo con lógica de corto plazo, en los cuales el óptimo siempre es el subdesarrollo. Porque justamente la señal de precio te induce a mantener el statu quo. Entonces desarrollarse es desafiar eso. Obviamente siempre hay algún trade-off que vas a tener que asumir. Pero mirado, digamos, en la última década los resultados numéricos del sector energético, si se hubiera mirado con horizonte de más largo plazo para tomar decisiones de corto, claramente nos hubiéramos ahorrado varios miles de millones de dólares y probablemente tendríamos desarrollos industriales mucho más avanzados en algunas temáticas y algunos hoy días que no tenemos, como lo que tiene que ver con renovables y demás, ¿no? Dijiste, el óptimo en el subdesarrollo es el subdesarrollo. Me encantó esa frase, quiero entenderla mejor. La repito siempre, no me acuerdo dónde la leí, pero es muy clara. Si uno mira el contexto en el cual se toman decisiones en Argentina, todo te induce a tomar decisión de corto plazo con el menor riesgo posible y con la menos carga, digamos, de proveedores locales y demás, hablando de lo energético, ¿no? Pues, tipo, importás llave en mano con un financiamiento externo que te viene todo empaquetado, armás, empezás a facturar y tratás de sacarla lo más rápido posible. Más o menos así. Si sos inteligente, querés hacer eso, básicamente. Claro, digamos, el sistema induce eso. Claro,
Esa es la mirada del desarrollador de un proyecto. Digamos. Sí. El problema es cuando esa mirada es la mirada del hacedor de políticas públicas. Digamos. Ahí tiene que haber una mirada distinta. Cuando uno adopta la mirada del otro, bueno, pasa lo que ha pasado en la Argentina. Claro, entonces, el óptimo, como decías vos, Sí. en un contexto de su desarrollo es ese, es tomar ese tipo de decisiones. Claro, en un contexto de su desarrollo también vos tomás decisiones sobre la base de quién te da el financiamiento, que tiene un interés de afuera, y vos asumís el óptimo de él, no el tuyo. El óptimo de él es tener la mejor tasa de retorno a la inversión posible, retornarlo lo más rápido posible y con el menor riesgo. Y bueno, eso se asocia, digamos, para que vos importes y no hagas desarrollo local. Entonces, sostener una política de desarrollo implica tener muy claro el norte y tener capacidad de negociación entre todas estas cuestiones. Y eventualmente, digamos, si no puede ser, digamos, el núcleo de tu política esto en el corto plazo, pero tiene que existir una parte para que esa ecuación entre el óptimo, digamos, de su desarrollo y el óptimo del desarrollo vaya cambiando en un momento y te permite ir escalando capacidades. Pues si vos no tomás decisiones con impacto positivo de largo ahora en el presente, vas a estar cada vez peor. Aclaro una cosa, quizás es importante decirlo. El proyecto de ecosistema eólico estaba en paralelo con el plan Renovar. Tomaba las tarifas al renovar, no eran tarifas más caras. Y había una curva de baja de tarifa consistente con la proyección de baja de tarifa, por ejemplo, en el mercado eólico de Estados Unidos. Así que no era que había sobre tarifas porque había contenido nacional del 80%. No es eso que aclararlo. Lo que había sí era un mecanismo de financiamiento y de decisión política de tomar una cuota creciente de mercado. Arrancaba en 100 megawatts y llegaba a 1000 megawatts después de 10 años, ¿no? Con alta integración nacional. No es que pedíamos mayor tarifa para compensar el sobrecosto de la deficitaria industria nacional. No era ese el escenario. El núcleo era financiero, digamos, mediante tasa incentivabas, digamos, la curva de aprendizaje. Al final del día, digamos, lo que contaba Rubén al principio, se pusieron 6-7 mil millones de dólares en títulos y demás para garantizar el plan Renovar y no tenés industria. Precisabas muchísimo menos que eso para tener un subsidio de tasa que genere justamente un mecanismo atractivo, porque el otro tema era hacer una demostración de que es viable financiar el mercado local, ¿no? El desarrollo tecnológico en renovables. El arte consistía en separar el financiamiento entre lo que es requerimiento nacional y de divisas y armar herramientas acorde a eso, ¿no? Y buscar los financiamientos acorde a eso. O sea, es como decías, es un mecanismo que convive, en cierta forma, es como, bueno, las subastas o el mercado a término, o como iban en paralelo. O como se dé el proceso en general, y una cuota con un financiamiento acorde al escalamiento posible de capacidades. Que tenían que competir por costos para justamente que se le adjudique el financiamiento preferencial. Claro. Y eso, algo así, ¿podría seguir siendo vigente hoy en día o es necesario como repensarlo en función del cambio de contexto? Porque seguramente en ese momento Argentina por ahí tenía ciertas capacidades que quizás en el tiempo fue perdiendo. Entonces, ¿cómo se repiensa si uno tiene que mirar para adelante en función de lo aprendido? ¿Cómo por ahí pensarlo en los escenarios al 2050, por ejemplo, y demás? Hay que repensar toda la Argentina, no, en serio, digo, transición energética, digamos, porque por ahí estamos cargando las tintas sobre la industria eólica, y la verdad, si mirás los números de la industria argentina, te digo de memoria, pero el PBI industrial argentino, lo que se llama factor de industrialización, PBI industrial sobre PBI, del 74 al 2021, cayó mucho en la Argentina, como en muchos países del mundo. Entonces hay una desindustrialización relativa. El tema es cuando mirás PBI industrial per cápita, en la Argentina la caída es bestial del 30%, 1974-2021. En el resto de los países creció. Es decir, quiere decir que te desindustrializás de manera relativa, pero tu industria está creciendo respecto a tu población. En la Argentina estamos a contramano del mundo. Hubo crecimientos bajos, el PBI industrial en Brasil creció 2% per cápita, en Corea, en China 5.000%, ¿no? Pero creció. En la Argentina
nos desindustrializamos respecto a nuestra población, esa cifra, 28%. Quiere decir que nos reprimarizamos. Eso está analizado en el mundo. Los países desarrollados se desindustrializan relativamente porque van hacia actividades de mayor valor agregado, ¿no? Transfieren lo pesado y se quedan, la automotriz transfiere el ensamblado y se queda con el diseño y la ingeniería. Bueno, la Argentina es al revés, no estamos haciendo, perdemos cadenas industriales de alto valor. Bueno, entonces hay que repensar toda la Argentina. No tiene sentido pensar que vamos a desarrollar industria eólica en un contexto donde la industria se está desintegrando en la Argentina. Aún en los momentos donde creció la producción industrial, gobiernos kirchneristas, el valor agregado nacional caía, es decir, cada vez se desintegraba más la industria. Por eso en los últimos años hubo una crisis bestial de la industria cuando se cerraron las importaciones, porque todos los insumos, componentes, materias primas, cada vez en mayor medida son importados. Entonces, en ese contexto es difícil pensar desarrollar un sector industrial, ya sea el eólico o cualquiera fuera. Entonces hay que repensar la Argentina integralmente. Y te diría, no solo lo industrial y no solo lo energético, aunque sí, como dijo Diego, energía y tecnología son los que o te condenan al fracaso o te permiten salir adelante, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Sí, entonces la respuesta es lo que dice Rubén, tenés que tener claro dónde querés ir con una política de transición. Más allá de que los análisis en su momento me daban que lo que más potencial tiene de desarrollo para Argentina, para la transición, era la tríada nuclear, hidroeléctrica, eólica, hay que repensar todo claramente y encarar un conjunto de políticas que sean una suerte de clúster, en el sentido, digamos, de un complejo tecnológico que compartan capacidades, que compartan proveedores y tenés que asegurar sistematicidad y recursividad, si no, definitivamente no hay salida, pues no se puede arrancar y empezar todo el tiempo. Y ahí tenés el otro debate que es, cuando vos planteás esto, mucha gente con buena intención te dice, pero tenemos vaca muerta. Y ahí si sumás el tenemos vaca muerta con la visión de corto plazo es, ¿para qué me voy a calentar en hacer el esfuerzo en desarrollo tecnológico en áreas con las que me tengo que pelear, con poner financiamiento, si vaca muerta sale sola? Digamos, vienen los inversores y sacan petróleo. ¿Para qué me voy a calentar si cuánto me queda de vida? 30 años. Y si el gas da para 50, el problema es cuando ese pensamiento de un individuo se transforma en política pública. Entonces, agotemos vaca muerta y que se haga cargo la próxima generación o las 2 generaciones siguientes. Y ahí condenamos al país a la sudamericanización, que es la otra. Ya íbamos a un debate político, ¿no? Lo que plantea Milei hoy es, la Argentina es inviable porque tenemos más derechos de lo que nos permite el sostenimiento económico de esos derechos. Entonces, reconozcamos que tenemos mucha población con muchos derechos y empecemos a recortar y a hacer un país sudamericano como el resto de los sudamericanos. Entonces, todos esos debates atraviesan estos debates de transición energética, desarrollo industrial y tecnológico. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, es parte de un tema de época y ya nos metemos casi con licencias poéticas. Pero el tema me parece que pasa de nuevo por atreverse otra vez a mirar las estrellas, ¿no? Lo hemos discutido largamente. No, y encima en un momento donde el mundo redescubrió Trump inventó el reshoring, el nearshoring y el friendshoring, digamos. Muchachos, el mundo va para ese lado. Sí. Hoy la OMC, como en los 90, no define la política, hoy la definen el control de la tecnología, de la energía. Y la Argentina estamos yendo a contramano de eso. Milei se reconoce heredero de Menem, pero Menem sintonizó con el mundo de ese momento. Milei parecería que está a contramano, ¿no? Porque se considera discípulo de Trump y de Bolsonaro, que hicieron cosas distintas. Es notable cómo estamos a contramano de desorientación. Son temas políticos, está claro, pero lo que aparece hoy día, digamos, como el sinceramiento y demás en el término del discurso político, ¿no? De Milei, en realidad es lo contrario de lo que predica, porque dice,
dice predicar, viste, emprendedorismo, todo laburo, bueno, etcétera, etcétera. Pero en realidad es una nivelación hacia abajo, que es, digamos, en lo explícito se supone que es lo que critican, ¿no? Pero como dice claramente Rubén, pretende llevar niveles de vida a lo que se supone que puede dar Argentina. Claro. Nivelar para abajo, dicho en criollo, ¿no? Claro. Bueno, y en eso estamos. Bueno, me gustaría volver un poco sobre algunas de las cuestiones que mencionaron, particularmente cuando estábamos hablando, ¿no? Del óptimo y de la posibilidad de que en realidad estamos hablando de todo esto porque estamos pensando en que la transición energética de alguna forma contribuya al desarrollo del país y no que se vincule de una forma negativa con el desarrollo o que nos subdesarrolle. Me gustaría empezar a entender un poco eso, digamos, ¿no? Cuando pensamos una transición energética hacia el desarrollo, como en qué elementos estaríamos pensando y cómo estamos desde Argentina al respecto. Más allá de la falta de rumbo que veníamos hablando al principio, como cuáles son esos elementos que configuran el sistema para que la transición nos lleve a un camino o a otro, digo, para que nos subdesarrolle o nos desarrolle. No sé quién quiere empezar. El riesgo, uno es ese, no tener rumbo, y el otro es tener un rumbo equivocado, ¿no? Entonces ahí aparecen varias alternativas o una alternativa que podríamos llamar el subdesarrollo verde. Entonces, acoplarnos a esta entelequia de la transición energética y cuidar el ambiente, importando tecnología y conceptos extranjeros. Entonces, ese es un camino equivocado. Entonces, ahí vamos a estar contra la explotación offshore en Mar del Plata, vamos a estar contra la explotación nuclear y la minería de uranio. Entonces, ahí vamos a ser verdes y subdesarrollados. Ese es un error. El otro, el que te decía, ese de la sudamericanización de la Argentina. Primaricemos no solo las actividades económicas que sean rentables por sí mismas, la menor intervención del Estado, y la industria en manos de las inversiones privadas, sin un norte, sin un desarrollo. Entonces, esos dos caminos son equivocados. Despreciar la transición energética es un error, y tomar conceptos de la transición energética que hacen los europeos también es otro error. Entonces ahí hay que navegar evitando esos dos caminos. La Argentina está claro que no hace un aporte significativo a los gases de efecto invernadero, no hay ninguna duda de eso, pero eso no quiere decir que no te montes en los desarrollos tecnológicos que van a venir porque todos los países centrales están yendo para ese lado. Entonces hay que apropiarse de esas tecnologías y no ser meros importadores de esos desarrollos tecnológicos. No tiene sentido generar energía eólica con aerogeneradores importados. Tengamos la tecnología. Entonces, por ahí vienen los dos debates. Explotemos el petróleo offshore con tecnología propia, todo lo que se pueda también. Entonces, ahí tenés que discutir con los dos. Digamos, con esos dos caminos erróneos. Bien, y con eso en mente, digamos, como... ¿Cómo hoy está la situación en Argentina respecto al sistema energético y su contribución o no al desarrollo? Ahí vos, Diego, es un tema que venís estudiando hace tiempo, digamos. ¿Cómo ves esos patitos, digamos? Y bueno, a ver, la configuración actual del sistema viene de la reforma de los 90. Uno teme que se va a reforzar ahora, al menos si aplican lo que dicen que van a aplicar. Pero básicamente justamente es la dinámica que contaba Ruber, es una dinámica primarizadora, porque el sistema tiende, digamos, a financiarse afuera o tener accionistas extranjeros, con lo cual la lógica siempre es tratar de tener renta en dólares. Esa renta trata de maximizarse por vía directa, ¿no? Digamos con el crédito, o por vía indirecta, buscando proveedores del propio grupo extranjero, lo cual te induce a que no hagas desarrollo tecnológico local. Y en todo caso, muchos industriales después se transformaron en importadores o prestadores de servicio o representantes de. Y la lógica esa, digamos, entre endeudarse para generar energía, bajar el contenido tecnológico e industrial local, reemplazar proveedores nacionales por extranjeros, la necesidad de maximizar los resultados en dólares, el repago de las inversiones,
y el crédito que se toma para esto es parte de la restricción externa en un mecanismo que se torna recursivo. Hago este recorrido por el dibujito de la dinámica que tengo en algún que otro paper de cómo se alimentaba esta lógica de manera recursiva, ¿no? Entonces, uno de los temas que tiene que alinear el país si quiere que la transición sea desarrollista es eso, que no sea procíclica la dinámica en relación a la problemática restrictiva externa del país, porque eso te hace ir cada vez más para atrás. Y bajar cada vez más el ratio, la vara del tema de las ambiciones. Entonces, bueno, justamente el indicador es tomar decisiones no procíclicas respecto a la dinámica del sistema, tienen que ser contracíclicas. En eso el financiamiento local es digamos, la mayor integración posible de contenidos tecnológicos nacionales es otra. Después, alinear actores provinciales, tratar de tener políticas que aunen los intereses nacionales con provinciales. Hay una problemática política estructural de la reforma de la Constitución del 94 que hace que también, digamos, los intereses de las provincias sean de muy corto plazo en lo que es lo energético. Por ejemplo, una provincia con hidrocarburos trata de concesionar rápido para que le entre dinero por parte de las concesiones, pero después no necesariamente o casi nunca, digamos, alinea los intereses con los de Nación, que Nación tiene la obligación de garantizar el abastecimiento energético para el país. Entonces faltan herramientas que antes no existían, en la transición anterior, porque los incentivos estructurales son distintos. Antes Nación era la que alineaba todo esto, ahora precisas herramientas nuevas en las cuales se puedan tomar decisiones que vayan en la dirección que querés, pero que a su vez ordenen y alineen a actores provinciales, nacionales, privados y demás. Básicamente hay que innovar y generar una nueva generación de herramientas institucionales, así como estuvo YPF, Agua de Energía, etcétera, etcétera, en la transición anterior. Hoy día vos vas a precisar herramientas nuevas para alinear y ajustar los intereses. YPF, digamos, fue una herramienta de desarrollo territorial que creó de la nada prácticamente localidades en la Patagonia. Vos bien podrías hacer planteos de este tipo con una política de transición en la Patagonia, pero no solo. Digamos, hay para todos los gustos a lo largo de todo el país. O sea, para recapitular un poco lo que acabas de decir, dijiste mucho en muy poco tiempo y necesito tratar de entenderlo. A partir de los 90, digamos, tenés este cambio en el sector, que lo que veo como gran génesis también de esta dinámica estructural en la que el sector energético alimenta la restricción externa y eso después vuelve a alimentar todos los motivos que te hacen como reforzar las decisiones que tomás, y es como algo que va y viene. Como que en la gran génesis está como el desacople de dos grandes cosas. Por un lado, lo que vos decís, los actores que terminan teniendo peso en el sector son actores privados externos que su óptimo es el óptimo del subdesarrollo, como decías vos, maximizar ganancias, llevársela y asegurarse contratos financieros que les permitan repago para volver a alimentar el ciclo, en cierta forma estando alejados de lo que pase acá. No les importa si se desarrolla alguna cadena de valor, algún proveedor o alguna tecnología. Digamos, el ecosistema productivo local no es una variable para quien viene con un financiamiento y un proyecto. Entonces, por un lado eso, es decir, como que la gobernanza en la estrategia tecnológica te quedó externalizada a otros actores dispersos que no tienen los mismos intereses que vos. Y el segundo tema que mencionaste es el tema de las provincias y nación, digamos, también. Quien tiene el recurso no necesariamente tiene esa visión estratégica a nivel país y tiene un incentivo de corto plazo de tener guita para poder, no sé, desde pagar aguinaldos hasta poder hacer escuelas o ganar una elección. Sí, Chubut, Neuquén son ejemplos de eso en el corto plazo. Es inentendible cómo Neuquén no puede afrontar sueldos y aguinaldos en el corto plazo teniendo vaca muerta, ¿no? Chubut es otro caso respecto de eso. Quiero aclarar algo para que no parezca un planteo naif o chauvinista. Digamos, no estamos tirando piedra contra el capital financiero y demás. Lo que se trata de entender es la lógica que tiene cada uno y cuál debería ser tu lógica. Lo que pasó, digamos, con la política energética a partir de los 90 es que vos cambiaste una lógica de interés estratégico nacional respecto al desarrollo y asumiste como propia lógica de toma de decisiones en el sistema la de quien te presta el dinero o quien pone el capital, que son extranjeros.
En consecuencia, no hay nada que sorprenderse con los resultados. No hay ninguna sorpresa porque justamente se privilegia el mecanismo de transferencia al exterior. Porque todos los mecanismos de privatización tenían como requisito que sean grandes empresas que no sean nacionales. Entonces ni siquiera se consolidaron grandes actores nacionales con interés en lo local, sino con empresas, con casas matrices en el exterior. Y bueno, y el CEO naturalmente que gestiona, digamos, se lo mide por los resultados de la inversión. Si vos estás en 1-1, la piloteás. Pero en el momento que vos saliste de ese esquema y empezás en devaluaciones sucesivas, cada vez se corre más el arco desde el punto de vista de la lógica del CEO, ¿no? Y en consecuencia eso va a implicar que cada vez, digamos, se retraiga inversión y se quiera maximizar la velocidad y el volumen de salida de divisa, ¿no? Y bueno, ahí empieza el juego de la silla con las reservas, entre otras temáticas, ¿no? Tiene su complejidad, pero es bien sencillo en un punto. Claro. Se trata de qué lógica vos ponés para ordenar la cuestión y cómo, digamos, a partir de eso podés empezar a jugar el truco, ¿no? Del desarrollo con lo que tenés sobre la mesa. No, y tiene que ver con lo que decías antes respecto de a veces hacer política de desarrollo es ir en contra de la tendencia o del comportamiento del sistema. Digo, acá en este caso, el interés de los actores, como vos decís, por ahí va hacia un lado y vos tenés que desafiarlo. El tema es que vos estás en un marco normativo determinado, estás en un contexto. ¿Cómo podemos pensar instrumentos o elementos que empiecen a desafiar ese marco normativo? Vos recién mencionabas el tema del financiamiento como una variable clave por el hecho de que quien pone la plata decide la tecnología que se usa. Y hoy lo que nos pasa es que no tenemos gobernanza al respecto, porque quien participa del sector energético ya viene con el paquete atado, ¿no? Entonces, ¿cómo me interesaría profundizar un poco ahí en ese vínculo, ¿no? entre toma de decisión, gobernanza, estrategia tecnológica y financiamiento, y cómo por ahí el financiamiento local puede ser como una forma de empezar a torcer eso. Y es raro pensar en financiamiento local en Argentina, como decíamos, que justamente lo que siempre escasea es el financiamiento, por eso lo de ser creativos también. Bueno, no sé, lo tiro sobre la mesa, ¿no? A ver, el primero hay que sustraer tomas de decisiones de la Secretaría de Energía, ¿no? En lo que tiene que ver con largo plazo, ¿no? Pará, ¿a qué te referís? Y porque, digamos, la política, la toma de decisiones en la Secretaría está condicionadísima por el cortísimo plazo. O bien se sustrae la Secretaría entera del Ministerio de Economía, que sería lo óptimo, ¿no? Tener una gran agencia energética que esté mirando, digamos, tomando decisiones, pero mirando dónde querés ir. Pero a su vez esa Secretaría de Energía, Departamento de Energía, debería tener un componente de política de desarrollo que hoy día tiene muy escasamente, ¿no? Por otro lado, como te decía, necesitas espacios donde abonar las tomas de decisiones en los que conviva la nación, con provincias, con actores tecnológicos y demás. Hay que sentarlos todos juntos en un mismo lugar. Claro, eso no se hace nunca. Y construir una visión en conjunto. Para, digamos, bueno, vamos a ir a aquel rumbo a tal velocidad. Y le decía a las provincias, bueno, ahora te toca a vos con esta tecnología, mañana vos con esta, pasado vos con esta, y para que a vos te toque, bueno, hay que hacer estos temas de lo ambiental, hay que hacer esto de la infraestructura, hay que hacer de esto en términos de capacidades, bueno, y si vamos a desarrollar grandes parques eólicos y represas, bueno, hay que asociarlo a un plan de desarrollo territorial que tenga que ver con cultivos, regadío, turismo, digo, es todo un paquete de cuestiones. Nuclear ni hablar, ¿no? La cantidad de gente que hay que capacitar, proveedores. Como se pensaba el plan nuclear hace 40 años, con polos industriales alrededor. Discusión que tuvimos hace no tanto tiempo, ¿para qué querés una central nuclear en Río Negro si no hay nada? Justamente por eso, porque no hay nada, para que pueda florecer alrededor industrias que tengan la energía firme, etcétera, etcétera. Digo, se han invertido las lógicas y las causalidades respecto de cómo se deben construir estas decisiones. Y después justamente en ese ámbito es donde se tiene que decidir cómo se canaliza el financiamiento que se obtiene. Respecto al financiamiento no tengo miedo, pues acontece, digamos. El sector energético paga muy buenas tasas,
el mecanismo en dólar linked, peso, lo que quieras. Está claro, digamos, que hay dinero. Y por otro lado, se han hecho cosas con mecanismos más o menos parecidos, por ejemplo, la extensión de vida de embalse, y se están encarando los almacenamientos en seco, las centrales nucleares, y ahora se está encarando la extensión de vida Tucha 1 con una parte local y una parte a multilaterales, con herramientas financieros garantizados por tarifa. La verdad, no estamos inventando la rueda. Claro, o sea, lo que hace ahí Nucleoeléctrica es emitir un título y poner como garantía en cierta forma. Con facturación eléctrica futura. Claro, le carga un fee a la tarifa y con eso repaga el título. Es lo que hace los generadores privados. Los Geneia, sus parques eólicos, los hace así, ¿no? Emite obligaciones negociables, al final. Además, esos mecanismos existen. Lo que estamos planteando es que lo hagan las empresas que además le impongan un grado de contenido nacional. Claro. Es esa la diferencia. Justamente precisás una institución encargada de la emisión de estos títulos y la captura de estos financiamientos y redirigirlo a la hoja de transición con la hoja de desarrollo tecnológico que tenga sobre la base del viejo palo y zanahoria, ¿no? Claro. O sea, incentivos y castigos. Volviendo a esa lógica de que pone la plata, decide hacia dónde va la estrategia tecnológica. Sí, sí. Y por otro lado, justamente, incorporando a las provincias. Porque nuevamente vos vas a meter una racionalidad de largo plazo en temáticas que hoy se definen en muy corto. Y justamente, bueno, tiene que repartirse entre nación, provincia los beneficios, pero claramente, digamos, si uno mira históricamente, el beneficio más grande del desarrollo energético ha sido los multiplicadores territoriales. Hay que recorrer la Patagonia para darse cuenta, no hace falta mucho. Hablas básicamente del desarrollo de YPF o las hidroeléctricas. Sí. Pero hoy día tenés otras oportunidades. Vos, si te dieras una hoja de desarrollo de biogás con alguna tecnología nacional más o menos estandarizada, que te baje costo, que te dé fiabilidad, que te deje el mantenimiento acá, que lo haga recursivo y demás, tenés un multiplicador muy grande para las producciones primarias, que es agenda que se ha olvidado, ¿no? Para lo que tiene que ver con fertilización, generación de energía, cogeneración, uso de calor para aprovechamientos industriales, eventualmente combustible, que digamos, el biogás, digamos, cierra los números si vos reemplazás gasoil. Si es por el lado de la económica, con el beneficio ambiental que no tiene el gasoil, claramente, ¿no? Y eso en volumen energético masivo no es tan grande, pero en términos de multiplicadores territoriales es enorme, porque hablas de miles de plantas de biogás que tenés potencial. Y eso le queda muy lejos, como decías, a la Secretaría de Energía. Sí. Digo, tenés un tema que la transición energética hoy es un tema que queda en la cartera de la Secretaría de Energía. Y que entra también esta lógica, como hablábamos antes, las distintas tensiones que hay entre nación y provincias para la hoja de ruta, o entre el privado y el interés nacional, también entre la Secretaría de Energía y el resto del Poder Ejecutivo. Ahí decís algo muy claro, le queda muy lejos a la Secretaría de Energía y a su vez a las provincias le queda fuera de rango, porque excede sus capacidades. Entonces falta algo en el medio, que aúne las capacidades, que sea una suerte de embudo que canaliza financiamiento, pero que construya la hoja de ruta, ¿no? Las prioridades, los tiempos, que aúne las planificaciones de las líneas de alta tensión con la descarbonización de los combustibles. Digamos, biocombustibles es un buen ejemplo, digamos, de todo, digamos, lo que ha funcionado mal por la falta de una coordinación y de criterios de decisión, donde, digamos, en algunos puntos el día de la marmota respecto de ciertos análisis que se hacen recursivamente, bueno, conviene el biodiesel en relación a exportar aceite de soja. Bueno, eso es parte de otro capítulo. Está en un libro. Pero digo, preguntas coyunturales que ni siquiera están bien planteadas, con análisis, digamos, muy cortitos, que no toman todas las variables y sobre supuestos erróneos, y que a su vez no están encuadradas en una estructura general que ni siquiera entienden todos los actores que están en juego arriba de la mesa, y que cuando vos tocas ciertas cosas podés descalabrar otras, y a su vez tampoco, digamos, lo ven como algo muy lejano, una variable abstracta, digamos, cómo funciona esto en el territorio, ¿no? Lo paradójico es que y tal vez estén obligadas más las provincias a tomar la temática, porque como se va a asumir desde arriba, digamos, que tiene que encargarse el privado, pero sabemos las limitaciones que tiene eso. Digamos, un ejemplo claro recurrente es
las líneas de alta tensión que nunca funcionó, digamos, de que construyan los privados y no va a funcionar. Pero también pasa con tecnologías de generación que fuera de la térmica no acontece prácticamente más nada, ¿no? Entonces lo que voy es que el Estado Nacional va a dejar áreas de vacancia que probablemente tengan que tomar provincias y entonces se traslade a la provincia los áreas de oportunidad por tener territorialmente ciertas cosas más cerca, ¿no? Pero no por virtuosismo del sistema, sino por la propia entropía del sistema, ¿no? Pero bueno. ¿Te gusta hablar de entropía? Por la propia tendencia centrífuga del sistema, si preferís. Para complicarlo un poco más. Seguimos con las analogías físicas. Bueno, no se me ocurre otra. Por la tendencia al caos del sistema. Ahí va, bueno, esa. Entre alguna de esas tres alguien tiene que entender lo que quisiste decir. Y después, bueno, como siempre se puede aprovechar el tiempo para discutir estas cuestiones de fondo y empezar a buscar referentes territoriales, provinciales y demás, de los cuales hacer un ping-pong con estas cuestiones. Pues lo que se trata es de reconstruir un proyecto de país que incorpore todas las visiones y arme un norte que pueda ser sostenido, un rumbo que pueda ser sostenido en el tiempo. Entonces, vos, Diego, mencionabas que la transición podía ser progresiva o podía ser regresiva. Y me parece que eso es importante como para entender qué entendemos por transición energética sostenible, ¿no? O sea, por un lado, para que sea sostenible tiene que contribuir al desarrollo del país, porque si no lo hace, deteriora el sistema. Para que contribuya al desarrollo, tiene que vincularse positivamente con las necesidades del país, no alimentarlas, como decías vos, de forma procíclica. Y para que contribuya de forma positiva, se tiene que dar justamente este diálogo virtuoso entre las políticas energéticas y las políticas industriales. Y si eso se da, es progresiva. Y solo si es progresiva es sostenible. ¿Entendí bien? Sí, sin duda. A ver, si es regresiva, digamos, más allá del oxímoron, no puede ser sostenible porque ni siquiera va a mantener las condiciones de vida que vos tenés en el presente, ¿no? Porque vas a tener menos energía disponible o más cara o menos accesible, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, ahí hay una dimensión, digamos, de la sostenibilidad que ni siquiera para sostener a la población que hoy día tenés en las mismas condiciones. Pero por otro lado también va a ser más demandante de divisas, menos mano de obra intensiva, probablemente esté basada en más rapiña que en desarrollo, porque si cae, digamos, la disponibilidad energética, la oferta y si empeora el precio, también caen las capacidades estatales de control, gestión, coordinación, y si caen las condiciones generales de vida y está todo decadente, básicamente, con lo cual es una espiral hacia abajo, ¿no? Entonces es muy difícil pensar en una transición progresiva si no permite mejorar o por lo menos mantener las condiciones de vida, pero digamos mantener, digamos hoy día implica dejar afuera un pilón de gente, ¿no? Entonces Argentina solo puede salir hacia arriba, ¿no? Incluir a toda la gente que está en situación de pobreza y demás implica que consuman más energía porque deberían tener una casa, por ahí un vehículo o hacer más uso del transporte público, más alimentación, más ropa, más educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los contextos y los limitantes a la hora de pensar regresivo, progresivo, ¿no? Y no es trivial. No es trivial. Y después, si quieres darle una vueltita más de complejidad, en el escenario relativo, si vos no avanzás, retrocedes en relación a los otros países, ¿no? Y vos tenés que poder hacer cada vez cosas nuevas y más complejas para hacer lo que sigue, si no vas a quedar retrasado. Y bueno, un poco eso es lo que pasó en los últimos 40 años de Argentina, que se vino desindustrializando, pues dejó de hacer cosas, y en el momento que dejó de hacer esas cosas, empezó a perder capacidad de hacer otras. Que eso es lo que entendemos por complejidad, sí, en cierta forma. Sí. Entonces, bueno, sí, ¿es progresiva o no será? ¿O no será? Bueno, parece practicado, pero nos gusta terminar las conversaciones justamente tratando de pensar esos consensos posibles sobre los cuales construir un sendero de transición energética sostenible
en el largo plazo. Y bueno, preguntarles a ustedes cuáles creen que deben ser esos consensos a la hora de pensar políticas de Estado respecto a la transición energética. No solo cuáles creen que deben ser, sino también cuáles identifican que más o menos existen, si es que creen que existen. En el deber ser, digamos, entender que la transición energética es un mecanismo para mejorar las condiciones de vida de 47 millones de argentinos. Ese es el objetivo, ¿no? No es la transición energética en sí misma, no es el desarrollo industrial en sí mismo, sino es 45, 47, 50, 60, los que vengan, millones de argentinos, vivamos mejor, estemos mejor. Entonces, ese debería ser el primer consenso, que no está claro que sea así. Entonces, a la vez debería ser el consenso y lo que hay que debatir. Así que yo pondría eso como eje fundamental y de ahí se deriva el resto. Para hacer un comentario ahí, cuando hablamos antes de la posibilidad de que Argentina se desarrolle a través de la transición energética mediante el fomento de las capacidades nacionales, no es como un fin en sí mismo fomentar las capacidades nacionales, es un medio para que estemos mejor, básicamente. No es el hipismo verde, digamos. No queremos, claro, no queremos dejar de consumir, sería, ¿no? Digamos, queremos mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Bueno, sí, esto lo hemos hablado muchas veces, digamos, entiendas al desarrollo como tener más tiempo libre o tener más acceso a bienes, siempre se requiere más energía. Claro. Complejidad es más energía, no hay mucha vuelta que darle a eso. Hay que debatir izquierda y derecha, no es de crecimiento, queremos crecer, desarrollarnos, mejorar. Y bueno, digamos, eso por un lado. Después, un criterio de relevancia hay que discutir. Eso me he dedicado yo. Bueno, tendré que terminar mi tesis para exponer mi visión respecto del criterio de relevancia para definir rumbo y qué entendemos, digamos, que una transición aporte al desarrollo, cambio estructural o como le quieras llamar, ¿no? Pero para eso, digamos, hay que salir de una fatídica discusión de pensar a la energía solo como tarifa y no mucho más. Cuando, digamos, ese es un componente hasta casi diría circunstancial de lo energético, ¿no? Es importante, además no lo estoy ninguneando. Lo que estoy diciendo, digamos, que esa es una derivada de un pilón de decisiones anteriores que tiene enorme cantidad de consecuencias. Y bueno, un criterio de relevancia que incorpore las variables tecnoeconómicas, sociotécnicas, políticas, territoriales y demás, exige una discusión respecto a esta temática y ponernos de acuerdo un poquito un rumbo de para dónde queremos ir, ¿no? Lo único que sé, digamos, que si no nos damos a esta discusión, no lo hacemos, va a acontecer igual y de la peor manera, ¿no? En el sentido de que va a ser regresiva, un cambio estructural regresivo. Está claro, digamos, que Argentina entre fines del 19 y principios del 20, digamos, empezó a hacer una transición y la hizo a lo largo de todo el siglo XX y estaba industrial y tecnológicamente más atrás de lo que estamos hoy día. Estamos, claramente que el techo que alcanzamos en desarrollo tecnológico e industrial, pero estamos mejor que cuando encaramos esa transición. Así. Mejor que cuando empezamos a encarar la del siglo XX. Sí, del carbón a... O sea, es un signo de optimismo. Sí, claro, si nos lo planteamos como sociedad lo podemos hacer, está claro. Y hay muchas capacidades difusas que vos tenés que alinearlas, pero capacidades difusas hay muchísimas. A veces hay que reducirlos al absurdo para entender las cosas, ¿no? Pero si acá se pueden diseñar y construir satélites y reactores nucleares, ¿cómo me vas a decir, digamos, que es absurdo, digamos, que no podemos tener un tecnólogo nacional en eólica? No es, parece un capricho, pero no es un capricho, digamos, sino porque es el principal recurso renovable que tenés. Entonces es una decisión si vos siempre vas a importar los equipos y exportar empleo, o vas a fabricar los equipos acá, generar empleo localmente y eventualmente exportar energía en forma de hidrógeno o lo que sea. Y ¿por qué no equipos también? Digamos, tenés una cantidad enorme de viento que no tiene ningún país que te da una base para escalamiento de capacidades.
Y esto es una visión claramente de largo plazo, pues no es ni en 5, ni en 4, es en 10 o en 15 años, pero hay que empezar ahora, justamente, y hacer el caminito para ir aunando y poniéndolos con las demás agendas. Claro. Porque hay muchas discusiones que dar, muchas herramientas, digamos, prioridades que definir, cadenas con las cuales asociar, territorios sobre los cuales planificar y articular, y un largo etcétera. Te cierro con una mirada optimista. La Argentina también fue pionera en el diseño de instituciones, ¿no? Sí. El modelo de la empresa estatal hidrocarburífera YPF se exportó, digamos, Pemex de México, Petrobras, digamos. Las agencias de diseño hidroeléctrico, Hidronor, gas del Estado, las normas de gas del Estado estaban al nivel de aceptación internacional de gas de Francia, digamos. Así que el diseño de instituciones en Argentina también fue uno de los logros históricos de demostración de capacidades de desarrollo institucional de la Argentina. Así que eso también deberíamos recuperarlo, ¿no? No estamos en un proceso de deterioro de esas capacidades institucionales, digamos, la reforma de los 90 nos han hecho retroceder mucho, pero hay que recuperar esas capacidades, así como si las tuvimos, no solo las tecnológicas, exacto, las tuvimos, digamos, estarán, ¿no? Estarán latentes, hay que recuperarlas. Sí, para que no quede un cierre nostálgico, si podés diseñar, construir y licenciar y operar un reactor nuclear, podés hacer cualquier cosa. La pregunta es por qué no las estamos haciendo y cómo podríamos hacerlas. Y así queda abierto. Les agradezco un montón por esta conversación. Aprendí un montón, espero que la hayan pasado bien. Así que bueno, muchas gracias y la seguiremos. Fue un gusto participar. A usted, Arroyo.